libertad de cátedra en un momento en que estábamos todos recluidos en nuestros hogares por motivo de la pandemia. De modo tal de que lo primero que quiero valorar y reiterar es precisamente como característica de este círculo la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Aquí no existen orientaciones dogmáticas, no existen orientaciones políticas, no existen orientaciones religiosas, sino que tan solo existe la libertad de opinión, la libertad de expresión de todos quienes son cultores, cultivan, estudiantes, estudiosos de las ciencias del derecho penal. En la oportunidad, y yendo deductivamente de lo general a lo particular, esta celebración se realiza con un tema que no deja de ser extremadamente apasionante: delitos de violencia doméstica y de género en Iberoamérica. Todos sabemos, por cierto, la complejidad del tema que estamos tratando. Todos sabemos, por cierto, el proceso que ha tenido que recorrer particularmente la mujer, la cual se encontraba y aún se encuentra en una situación de postergación respecto a la situación que le corresponde a los varones. Así, por ejemplo, al día de hoy todavía se encuentran una serie de situaciones atávicas reflejadas en nuestra legislación. Hasta antes, dadas las costumbres de la época, la mujer se encontraba en un plano secundario, unida a los caprichos que se le ocurrían al marido, y resulta de que incluso era muy mal visto, sino prohibido, en definitiva, en que una mujer pudiera acceder a la educación universitaria. Hoy en día, afortunadamente, todas esas trabas, todas esas iniquidades se han ido disipando, sin perjuicio, por cierto, que también hay mucho camino por recorrer. Con todo, y dados los tiempos actuales, se me viene a la memoria, porque me parece muy prudente en estos precisos instantes, el pensamiento de un gran tribuno y jurista de los comienzos del siglo pasado, del siglo XX entre nosotros en Chile, como lo fue don Enrique Maquiver. Y don Enrique Maquiver hacía el símil y decía: el jinete tiene que tener mucho cuidado con respecto de la cabalgadura, porque si acaso aplicara solo las espuelas, entonces la cabalgadura se va a desbocar. Pero si solo aplica el freno, la cabalgadura queda inmóvil. En consecuencia, en los tiempos actuales parece fundamental, en el tema que estamos tratando, considerar las actitudes de la prudencia, del equilibrio, para poder avanzar en los procesos que se requieren en la sociedad actual desde el punto de vista que nos interesa, cuál es el derecho penal. Si usted estima, profesor, agradezco a ustedes esta presentación, o debo presentar de inmediato. Perdón. ¿Qué pasó? Ya. Sí. ¿Cómo no?
confunde. No se escucha, ¿cierto? Yo no escucho al menos. No, no se escucha. Gracias, gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes en palabras de bienvenida, y es un agrado para todos nosotros, por cierto, el director de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar, profesor Francisco Bollón. Bueno, al menos yo como escucharán ustedes acá en el espacio. Mientras nos ponemos el audio para los demás, ¿no? Estimados directores del Colegio de Psicólogos de Derecho Penal, expositores, profesores, colegas, estudiantes, y como director de la carrera de Derecho de la Universidad de Bello, de esta serie y además en representación, por cierto, de la gran facultad, la doctora Carolina Bachiller, es desde la Aula de la U, que esta institución en este punto artículo temático de Derecho Penal, la actividad que hoy convoca, y ahora participan, además yo tengo mucho orgullo, todos los destacados docentes de la carrera que dirijo, la profesora doctora Cristina Alvarado, jurista, y el profesor y ministro de la Altísima Corte de Apelación de la Justicia, el doctor Max Cancino Cancino. Este seminario, relativo a la violencia doméstica, es importante, no solo para los opiniones jurídicos del ámbito penal, sino para cualquier miembro de la sociedad. La violencia doméstica, entendida como aquella que ocurre dentro del ámbito de una relación íntima hetero o homosexual, puede adoptar muchas formas: abuso emocional, sexual, económico y también físico. También puede realizarse a través de conductas que provoquen un resultado material
o también, como se mencionaron, a través de actos comunicativos o amenazas. No siempre las diferentes formas de violencia doméstica encuentran un recurso jurídico penal. Nos resulta problemático, sobre todo considerar, ¿no?, a las víctimas directas y a quienes de manera indirecta también pueden verse afectados. El tema es particularmente sensible si se tiene presente que, de manera más frecuente, la violencia doméstica se dirige a mujeres, existiendo una normativa interna e internacional que tanto el legislador como judicatura deben conservar. La actividad de hoy permite entonces reflexionar sobre la dinámica, de modo que los insumos que se intervienen en los procesos penales, a fin de realizar su trabajo como defensor y promoción de derechos de las víctimas de esta clase de violencia, sobre todo cuando afectan a las mujeres o a grupos particularmente vulnerables de la sociedad, como pueden ser los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del señor director de esta Casa de Estudios Superiores que nos cobija en el ámbito del derecho. Esta transmisión se está efectuando además en vivo por Facebook Live y la página www.enestrado.cl, como también por Facebook y LinkedIn del Círculo Telemático de Derecho Penal. La modalidad de desarrollo se realiza en torno de las preguntas que ustedes quieran dirigir al expositor, las cuales pueden realizarse vía chat de Zoom y comentarios en Facebook en la página de Enestrado. Agradecemos en todo caso silenciar celulares y micrófonos. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la profesora doctora Agustina Alvarado Uriza. La profesora doctora Agustina Alvarado Uriza, quien ha llegado hace poco, precisamente a reforzar el equipo jurídico de esta noble casa de estudios, se encuentra aquí presente, está a mi lado derecho, es una persona bastante conocida, con vasta experiencia, y esto es muy importante, en el ámbito de la defensoría penal. De modo tal que desde su expertise, más los conocimientos adquiridos, no en vano es doctora en Derecho, nos va a colocar sobre aquellos puntos más álgidos que ella haya estimado del caso respecto de la temática que en esta oportunidad nos ocupa. Entonces le damos la palabra a la doctora profesora. Muchas gracias, profesor. Bueno, para iniciar, les saludo también al pueblo presente, de quienes están por Zoom. Agradezco al profesor Roberto Contreras por siempre su consideración por mi parte para este tipo de actividades. Agradezco también al director, profesor Francisco Quiero, por el apoyo que siempre también nos da en este sentido. Y finalmente, me gustaría partir diciendo que en este seminario, que se titula, o se refiere más bien a la persecución penal de la violencia doméstica, he atendido un llamado del profesor Contreras y tratar de reflexionar en esta oportunidad sobre cuestiones referidas a las diligencias de investigación que resultan ser importantes tener a la vista cuando tratamos por esta especial forma de criminalidad. Así que, si me permiten, si se trata de reflexionar sobre la persecución penal de la violencia doméstica, me parece que, aunque sea brevemente, es preciso delinear un poquito su contenido. Y así resulta que con la expresión violencia doméstica se alude a aquella violencia que es ejercida entre personas vinculadas, reitero, cuando hablamos de violencia doméstica estamos aludiendo a aquella violencia que es ejercida entre personas vinculadas con lazos familiares y afectivos. Ello ya se ha dado cuenta de esto el señor director en su presentación. La definición que en todo caso a priori no apunta necesariamente a la violencia llevada a cabo contra las mujeres por parte de hombres en un contexto familiar y afectivo. Sin embargo, considerando que estadísticamente son las mujeres quienes sufren mayormente esta clase de violencia,
diremos que el foco de la exposición tiene por objeto tratar la persecución penal de violencia doméstica cometida en contra de la mujer, sin que el sujeto activo deba ser necesariamente un hombre, de modo tal de extender el fenómeno más allá de las relaciones afectivas heterosexuales, insertando este estudio desde la perspectiva de la violencia de género y por ende desde dicho enfoque. Por lo mismo, se trata de analizar la persecución penal de delitos que, respondiendo a esta denominada violencia afectiva o de pareja, se produzca en contra de mujeres y cualquiera sea su intensidad. En esta línea, la persecución penal presenta dos importantes problemáticas. Primero, el modo en que debe producirse la investigación, particularmente en lo que dice relación con una diligente y exhaustiva recolección de antecedentes probatorios, y de otra, la evaluación de las pruebas de procesos penales. En palabras de Nicoleto y Piquet, en este ámbito, la recolección de la prueba no suele ser exhaustiva y su evaluación tampoco suele ser ni sana, ni crítica, ni racional. Esto sin duda se erige como uno de los principales obstáculos en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, el cual, al estar basado en el género, importa un cargo discriminatorio. En esta ocasión, mis reflexiones se dedicarán al primer aspecto, toda vez que el tema de la valoración será objeto de una siguiente sesión también organizada por el Círculo de Temática. Me parece entonces que esta oportunidad corresponde a referirnos más bien a la conducción de la investigación con el objetivo de orientar cuáles pueden ser las vías posibles para poner en marcha una investigación diligente. Para contextualizar el problema, es preciso indicar preliminarmente que en casos de violencia doméstica nos situamos frente al juzgamiento de situaciones que transcurren en espacios cerrados, de intimidad y sin espectadores. Por lo tanto, en la investigación no suele ser fácil recabar los elementos probatorios tradicionales, que son además aquellos que la doctrina y la jurisprudencia fácilmente validan, tal como resultan ser los testimonios de personas sin relación con la víctima, como el imputado, registros fílmicos o documentales, e incluso evidencia física. Por el contrario, en estos supuestos es habitual que el único testimonio directo disponible sea el de la propia víctima. Si bien en algunos casos puede ser posible recabar otras declaraciones, estas suelen ser de personas vinculadas a las partes o que no presenciaron el hecho concreto denunciado, por lo que su valor es muchas veces desestimado o minimizado. Desde esta perspectiva, entonces, las dificultades para la persecución penal aumentan si se considera la amplia extensión del fenómeno de la reclamación de las víctimas de violencia doméstica particular. En efecto, de acuerdo con la Oficina Estadística de la Justicia Norteamericana del año 2016, en un informe, se señala que solo la mitad de las víctimas de violencia doméstica denuncian el delito sufrido ante la policía. Esto significa sencillamente que por cada caso judicializado existen otras mujeres que sufren violencia desamparada en las zonas. Pero como indica Vergara, la estadística más perturbadora de los sectores del sistema judicial norteamericano es que de este 50% de casos que sí son denunciados, un 75% de las víctimas luego se niega a declarar el juicio o bien pierden interés en la investigación, una vez que ya se ha disipado el episodio violento y aun cuando existan fundadas razones para temer que este pueda volver a verificarse en un futuro próximo. En este escenario me parece necesario distinguir entre el lineamiento de una investigación encaminada a una eficaz persecución de esta clase de delitos, sobre todo con el objetivo de limitar el fenómeno de la recaptación, y por otra, la necesidad de incorporar el enfoque de género en el tratamiento o abordado o abordaje mismo de la víctima que ya se ha retractado. En primer lugar, en lo que respecta a las particularidades que se deben considerar para que la investigación sea eficaz, las garantías de su cumplimiento han sido desarrolladas a partir de ciertos estándares internacionales en materia de recolección de pruebas y que suponen la obligación de diligencia debida en el marco del abordaje de la prevención, sanción y erradicación de esta clase de violencia en los términos exigidos por el artículo 7º de la Convención de Belén do Pará. A partir así del caso penal Castro Castro versus Perú del 25 de noviembre del año 2006, donde se discutió la responsabilidad internacional en virtud de la violencia sexual sufrida por un grupo de mujeres en una prisión, la Corte Interamericana comenzó a trazar un camino en la incorporación de la perspectiva de género en sus decisiones, punto de inflexión que llegó un poco más tarde, con la sentencia dictada en el caso González y otras, más conocido como Galpo Algodonero versus México,
en la que se sentaron las bases del deber de investigar con perspectiva. De acuerdo con la interpretación que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han realizado la obligación del deber de respetar y garantizar los derechos protegidos por el artículo 1.1 de la Convención Americana y del derecho de acceso a la justicia del artículo 8 y 25 de la Convención Americana, las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, como es el caso, deben realizarse por todos los medios legales disponibles dirigidas a procurar la verdad y ser efectivas. Esto implica entonces el deber el que deben ser conducidas tomando en cuenta la especial complejidad del fenómeno, su contexto, los patrones sistemáticos que permitieron su ocurrencia y la estructura en la cual se ubican las personas involucradas. Este deber obviamente que compromete a toda institución estatal, tanto los judiciales como las encargadas de investigación previa, cuya obligación es velar por que el Estado ejerza su facultad acusatoria y lleve adelante el proceso judicial de la forma adecuada. Ojo, que en ningún caso se trata de que la investigación arribe necesariamente con un resultado satisfactorio, entonces estamos frente a una obligación de medios, sino que lo que se trata es que la investigación en su conjunto haya sido cumplida diligentemente para evitar la impunidad, desarrollada de manera seria, imparcial, efectiva, orientada hacia la determinación de la verdad y hacia la sanción de los responsables. Por tanto, el deber de investigar con debida diligencia en casos de violencia de género tiene alcances adicionales. Se trata entonces de evitar, ¿cierto?, espacios de impunidad, de manera tal que cuando existen indicios o sospechas concretas de violencia de género, la parte de la investigación por parte de las autoridades pueda constituirse en sí misma como una forma de discriminación. Una primera cuestión entonces a reafirmar, hablando ya directamente en el contexto de la investigación, es procurar la adecuada recepción de la denuncia por parte de la víctima. Al respecto, todavía se advierten resabios de la concepción según el cual el Estado no tiene que interferir en estos conflictos porque ocurrirían en un ámbito evidentemente íntimo, vinculado con la vida familiar o con la sexual. De acuerdo con esta visión, esas expresiones de violencia antes que un problema sistemático son un problema individual que se explica por la disfunción de ciertos vínculos o patologías psiquiátricas incluso, o bien en razón de un pobre manejo emocional de una de las partes involucradas. En este sentido, entonces, resulta fundamental la adecuada capacitación de las policías para evitar calificaciones que minimicen la situación denunciada y que por esa vía puedan desincentivar a la víctima a formular u oficializar su denuncia. Es necesario trabajar por la eliminación de prejuicios y estereotipos discriminatorios que luego además pueden obstaculizar la recolección y evaluación de la prueba. Con ocasión de este punto, me parece necesario aclarar que no todo estereotipo ha de ser considerado per se negativo. En particular, en lo que atañe a los estereotipos descriptivos que consisten en la atribución de una propiedad que puede ser positiva o negativa a los miembros de un grupo por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. Y esto se hace finalmente con el objetivo de ofrecer información acerca de nosotros. Generalmente en la vida trabajamos con categorizaciones y las necesitamos para poder comprender con mayor facilidad el mundo en que nos movemos. Se trata, con este tipo de estereotipos, de simplemente describir un estado de cosas. Inmediatamente, entonces, aparece que el mismo puede jugar un rol preponderante en la medida en que esto sirva, por ejemplo, para tomar algún lineamiento en materia de medidas de protección. Cuando me refiero a los estereotipos descriptivos, estoy pensando en su formulación en términos similares en los que se discuten las generalizaciones, o sea, que no poseen una base universal y que en el mejor de los casos consisten en afirmaciones acerca de la existencia de una correlación estadística entre la realidad descrita a los miembros de un grupo y el hecho de ser miembro de ese grupo. En esa lógica es donde, a mi juicio, podemos inscribir los casos de, entre comillas, las víctimas tradicionales, generalmente estereotipadas como débiles, dependientes económicamente y, en definitiva, necesitadas de protección. Efectivamente, algunos parámetros objetivos que coincidan con los casos de estereotipos pueden servir para orientar la decisión en materia de medidas cautelares. Sin embargo, me parece que de lo que se trata es de evitar los denominados estereotipos falsos, o sea, aquellos que carecen de una base estadística que nos permitan considerar como un supuesto válido de información, entendiendo entonces que no necesariamente todas y cada una de las víctimas de violencia de género van a responder de este patrón y no por ello van a dejar de necesitar protección o bien pueden incluso requerir una forma de protección distinta.
Me parece que en definitiva, entonces, los estereotipos descriptivos que sí es preciso eliminar son aquellos que atribuyen a las mujeres características negativas y que suelen girar en torno a las categorías de mujer honesta, mujer mendaz, mujer instrumental, mujer corresponsable y mujer promotora. Esta categorización no solo resulta peyorativa y denigrante, sino que lo más grave es que lleva a la minimización de la violencia, hasta incluso redundar en la traslación de la culpa de lo acontecido a la víctima, cuestionando por tanto su credibilidad. Esta clase de información falaz, carente de base empírica, puede determinar la inacción de fiscales, de policías o de jueces, obturándose líneas posibles de investigación. Por esto, yo no es que tampoco esté descartando que en el caso concreto pueda darse alguna de estas situaciones, al frente a una víctima, por ejemplo, mendaz, falaz, delito instrumental, sino que mi llamado de atención es más bien a reflexionar en que situaciones perfectamente posibles, tal como lo es frente a víctimas de cualquier otro delito. Lo que estoy afirmando es que esta posibilidad ha de considerarse en los mismos términos en que procede la criminalidad en general, y no como un sesgo a priorístico por el que tengamos que abordar la especial condición de víctima de violencia doméstica. Tampoco me resultaría adecuado, en juicio, presionar a las víctimas para formular la correspondiente denuncia, pues ello también resultaría una presión conducente a activar la configuración de una hipótesis de victimización secundaria, según vamos a decir en un minutito más. Desde esta perspectiva, me resulta especialmente cuestionable la Orden General 2075 de 11 de abril de 2012, referida a situaciones de violencia intrafamiliar que afecten a integrantes de Carabineros de Chile, que emanaba de esta última institución. De una parte, llama la atención el propiciar una búsqueda activa de casos de violencia intrafamiliar y su correspondiente denuncia, incluso por terceros, como aspecto que deteriora la autonomía de las víctimas, y de otra, también parece cuestionable el discurso margen para delimitar situaciones que podrían considerarse violencia intrafamiliar no constitutiva de delito. Dicho esto, me corresponde destacar que puntos secos pueden condicionar investigaciones penales incompletas finalmente. Para precaver situaciones de retractación o de no colaboración con la investigación, así como también para mantener el foco en evitar posibles revictimizaciones secundarias, me parece que la primera declaración de la víctima debe ser especialmente contenida. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que esta debe efectuarse en espacios adecuados para que las víctimas sean escuchadas. Hay que considerar aquí que se trata de ventilar cuestiones que pertenecen a la vida íntima, lo más privado que se puede tener en el seno familiar, de manera tal de evitar ciertos que se dé en corredores de las distintas comisarías, que exista un lugar habilitado en efecto, y que las mismas se tomen también por personal especialmente capacitado para ello, con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información relevante para la causa, y por sobre todo, ¿cierto?, evitando que la víctima sea citada en múltiples ocasiones. En efecto, a la luz de estándares internacionales se ha indicado que en los casos en que se cuente con la declaración de la víctima, la recepción de ese testimonio debe realizarse con determinados recaudos. El ambiente común y seguro que brinde privacidad y confianza es ciertamente uno de ellos, dando por supuesto, el hecho de que debemos contar con un consentimiento libre e informado. Estas prevenciones, entre otras, que se indican con ocasión de otra clase de delitos, son particularmente importantes ante mujeres que integran otros grupos de condición de vulnerabilidad, como son las mujeres de poblaciones indígenas. Al respecto, en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega, ambos contra México, la Corte Interamericana destacó como una de las fallas el hecho de que a ninguna de las dos víctimas, que pertenecían a la comunidad indígena y que no hablaban fluidamente el español, se les hubiera proveído de un intérprete al momento de hacer la denuncia. Como consecuencia de esta omisión, ambas debieron haber sido asistidas por sus maridos y por una amiga, respectivamente, lo que tuvo lejos, al interior de la Corte Interamericana, un procedimiento respetuoso con su identidad cultural, ni tampoco ciertamente resultó adecuado para asegurar la calidad del contenido de esas declaraciones, ni para proteger la confidencialidad de esas denuncias. De otro lado, es de apuntar críticamente, en relación con la completitud de la información a la que me estoy refiriendo, un poco especialmente importante es el reconocimiento de la autonomía de la mujer para expresar su opinión y su necesidad.
no solamente de cara a lo que corresponda a la solicitud de medidas cautelares o medidas de protección, sino que también en lo que atañe los puntos que ella requiere para acceder a una reparación integral, cuestión que ciertamente incluye las expectativas concretas sobre el proceso de persecución mismo. Para estos efectos, sería importante cumplir con el deber de información y participación más allá de los términos con que se encuentra consagrado en el artículo 109 del Código Procesal Penal. En este sentido, me parece importante ilustrar a las víctimas de los tiempos de duración del proceso, las etapas que también implican y las consecuencias que se derivan del hecho de estar frente por regla general a delitos de acción penal pública de instancia particular. Es de apuntar críticamente entonces cualquier tipo de referencia a las consecuencias adversas que su no colaboración en el proceso pueda acarrear a su respecto. Es necesario tener siempre en vista que dentro de los contextos intrafamiliares, la violencia de género se da con fuertes esquemas de sumisión y la denuncia puede tener serias implicancias personales para la víctima y su entorno. De hecho, a propósito del fenómeno de retractación de las víctimas, Elena Larrauri ha señalado que la imagen de la mujer que denuncia y luego retira la denuncia es presentada frecuentemente como una mujer irracional, una mujer que no sabe lo que quiere o que quiere algo incomprensible y que por tanto no se la puede ayudar. Agrega la citada autora entonces que con ello se repite el mito de los situacionales que son las mujeres que pretenden desistirse del proceso penal en aras de una reconciliación o en un intento de minimizar la violencia. Se alude a la maldad de las mujeres que denuncian penalmente solo para conseguir ventajas en la separación, o contrariamente se señala el absurdo de proceder de las mujeres que denuncian y luego que no quieren separarse. Como puede verse, entonces es difícil librarse de alguna etiqueta negativa, puesto que el sistema penal solo reconoce una actuación como convencional y etiqueta al resto como simplemente desviadas o incomprensibles, como síntoma de enfermedad o de baja autoestima de la mujer que ha estado sometida a episodios de malos tratos durante un periodo de tiempo prolongado. De otra manera, en relación también con lo mismo, se presenta la peor contradicción consistente en que, por una parte, las campañas por la erradicación de la violencia de género se dirijan con énfasis hacia las mujeres, para que denuncie, para que hable, y por esa vía se le responsabiliza implícitamente de su situación y se le alimenta la idea de que la cessación de la violencia depende de sus propios esfuerzos, bajo la quimera de que la solución judicial realmente le podrá tener. De otro lado, se le priva de toda posibilidad de incidencia formal de peso en el proceso, cuestiones que en nada contribuyen a su reparación con la consecuente además de inflación de sus expectativas. Existen algunas instituciones de negación de la autonomía de la mujer en el contexto de la investigación y a ese punto, con ese punto me gustaría ir cerrando mi presentación. Y es que está fuerte, digamos, este paternalismo que en ocasiones suele emplearse respecto a la mujer, que podría llegar a calificarse como una violencia estructural, aun cuando se conduzcan por el afán de protegerla sin o contra su voluntad. Entre ellas podría mencionarse la expansión de hipótesis de persecución noticiosa respecto de hechos que en otras circunstancias, ¿cierto?, sería distancia particular por parte de la víctima, y de las denominadas no-drop police, que han legitimado incluso el arresto de las mujeres para evitar que retiren los cargos una vez que han presentado una denuncia. En nuestro sistema, estas últimas pueden perfectamente tener cabida en virtud de la eterna superposición que se produce entre la calidad interviniente del proceso penal y víctima, por una parte, y de otra, su calidad de testigo estelar, que en cuanto tal la sujeta a la obligación de comparecer a declarar en juicio, bajo el apercibimiento de poder ser incluso conducida por la fuerza, con las eventuales advertencias de que, en caso de cambiar su declaración en juicio, puede incurrir en los delitos de calumnia y falso testimonio. También podría mencionarse otros casos de derecho comparado, ¿cierto?, en que la misma ley prevé la imposición obligatoria de una determinada pena accesoria, como ha sucedido en España respecto de la prohibición de acercarse con la vacuna cobertura. En esta constelación de ideas parece ser que el sistema normativo acciona bajo el presupuesto de que dentro del grupo de mujeres sujetas pasivas de violencia de género doméstica en concreto, todas ellas son verbales, débiles, determinadas a la tramitación exhaustiva del proceso jurisdiccional como única solución para su situación, y que en caso de violencia efectiva tiene que querer separarse.
en circunstancias de que es perfectamente posible que ello no sea así, y no por ello las ansias de persecución penal deben recargar a los penalistas y negar la propia vigencia de la mujer de manera de instrumentalizarla por más fuertes que puedan ser abrigo de tales intenciones. De ahí entonces que, como les comentaba ya para finalizar, hay un aspecto que desde los estándares internacionales se plantea para poder satisfacer estos estándares de investigación completa, ¿cierto? Y eficaz de cara de vigencia del Estado, que tiene que ver con promover la prueba, ¿cierto?, de otros aspectos, de manera tal que las investigaciones no se agoten en la sola declaración de la víctima. Estoy pensando particularmente en casos de menor intensidad, no estoy descartando los casos de femicidio y de lesiones más graves. Y en ese sentido, la Corte Interamericana habla de la prueba de contexto, y a mí eso me parece que hay que aproximarse con especial, digamos, cautela. Primero, porque efectivamente se parte de la base de que la violencia doméstica es una cuestión que implica una determinada permanencia en el tiempo con características particulares, entonces que básicamente tiene un desarrollo más bien cíclico, unos periodos de una herida entre medio, hasta volver, ¿cierto?, a la hipótesis de casos de violencia. Y efectivamente, sobre todo entre nosotros, cuando hablamos del delito de maltrato habitual, efectivamente que el contexto es una cuestión relevante. El tema está en que, como sabemos, no todos los hechos que pudiesen ser considerados violencia doméstica son a su vez constitutivos de delito. Y promover entonces una investigación que se haga cargo de aspectos contextuales puede ir contra cierto el principio de inocencia que abarca cierto el estatuto de garantía del individuo, pudiendo ser en su caso cierto objeto de exclusión a partir de la causa de impertinencia de la prueba en la correspondiente audiencia de preparación discrecional. Me parece que este deber de completitud, entonces, y de agotamiento de la investigación, lo que sí debiese superar es el hecho de que la carrera de investigación, en un gran porcentaje de casos, se encuentra reducida a la declaración de la víctima, la declaración del funcionario ofensor y todo lo más dado a la atención de urgencia en caso de lesiones correspondientes a la víctima. Me parece que sí sería necesario propiciar un agotamiento de la prueba testimonial o cercano, sea dentro del propio o bien cercano a la prueba familiar, como se dijo, por ejemplo, optar por la adecuada registro fotográfico del lugar donde se ha hecho. Me parece que más bien la prueba de contexto, insisto, hay que buscar con cuidado, que yo puedo implicar para el imputado, intentar mantener una investigación completa que el día de mañana pueda permitirnos incluso prescindir de la declaración de la víctima sin perjuicio de la opinión personal que tengo al respecto, ¿cierto?, sobre la versión y la posibilidad de condenar la declaración de la víctima, que podría superarse justamente con el agotamiento exhaustivo de las investigaciones que se llevan a cabo. Eso es todo lo que he presentado actualmente al comité. Espero que les sea de su interés. Muchas gracias a la profesora Agustina Alvarado Ulises. Es un aspecto de gratitud de la mesa acá presente, es saludar también la presencia de la profesora doctora Rocío Sánchez Pérez, directora del Departamento de Derecho Penal de esta casa de estudio, quien por compromisos ineludibles ha tenido que dejarnos hace poco. Nuestros saludos a ella, que como indico, es además una activa colaboradora y directora del Internacional Círculo Telemático de Derecho Penal. A continuación, corresponde hacer uso de la palabra al destacado jurista y ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, don Max Cancino Cancino. Don Max Cancino Cancino ya es un hombre, yo me atrevería a decir, del paisaje propio de los juristas chilenos. Es un hombre destacado,
conocido vastamente en todo el país, tanto por sus conocimientos como por sus fallos y por sus opiniones jurídicas. Caracteriza por ser una persona, un estudioso del derecho penal y de otras ramas del derecho también, al cual naturalmente se le tributa respeto y alta consideración. Max Cancino, entre otras cosas, ha sido relator de la Corte de Apelaciones de San Miguel, relator de la Corte Suprema, juez de primera instancia y actualmente, como nosotros sabemos, es ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Don Max, queda usted con la palabra. Buenas tardes. Quiero dar las gracias al Código y a la Universidad de Perú que nos permite realizar esta exposición en el marco del seminario de la Resolución Penal de la Universidad Atlántica. El objetivo de la exposición es describir el estado actual de los criterios y dificultades en la adopción del lenguaje nuevo, el decreto de la amenaza en contexto de violencia intrafamiliar. En especial, a la discusión de la validación de los emoticones. Como sabemos, los emoticones fueron parte del lenguaje nuevo y entonces tienen como función expresar una identificada emoción, palabras, objetos, acciones y vienen a ser sustitutos o ejemplos de la palabra que es la función de los objetos. La jurisprudencia nacional muestra que cada vez más se hace referencia a los emoticones en la proposición sobre todo en los tipos de prácticos y también en el tipo de médica, como por ejemplo, en lo de tienes segundo en la verdad es una línea o digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, un tema, etc. Pueden agregar los objetos y cada vez siguen creando llamadas. Y muestra el estado de ánimo, emociones, a la red de las manos, o los dedos, recursos gestos, como un vehículo, un estilo de, por ejemplo, de cocina, personas de ahora, la pregunta es, ¿cuál es el significado por su sentido? Que debe dar la información o a la tomada de su punto de nada. Entonces, una herramienta como o una figura de como ustedes saben, de la aplicación, la victoria tradicional, ahora
solo se le pone la vinculación. Como ser constituirse en un sueño. Entonces, ¿qué significado o sentido de la edad de los precios y lo que se puede dar en la introducción a una arquitectura? Entonces, viendo los cuales que se han dedicado a la internacional y a la economía, uno tiene que calcular la diferencia de los criterios y a la estos protocolos independientes para reducir una licencia negativa. Como por ejemplo, el uso generalizado y adecuado de ciertos algoritmos en conversaciones o interacciones que le atribuyen algún significado que podría ser relativamente claro. Típico caso, el hacia arriba, que podría interpretarse como aceptación. Un segundo criterio es la utilización de todos los elementos digitales en contenidos presentes en los negocios. Otro criterio sería un factor a tener en cuenta, si alguien le corresponde finalmente es empleado en un contexto de complemento con esfuerzo de lenguaje en un lugar que se empiece solamente un monitor sin que exista complementariamente un lenguaje calculado. Y evidentemente lo más importante para valorar y deducir el significado de un monitor, entonces será determinar cuál es el contexto de la conversación. Contexto que evidentemente nos cuesta a dictar su sentencia, deberemos analizarlo organizadamente para extraer un significado. ¿Qué contexto? Porque tenemos que tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, ¿qué conversaciones anteriores han tenido el usuario del sector? Si le pasa al signo de conversaciones de carácter, pero sinceramente, por ejemplo, lo que vamos a pensar, que han quedado, o para comenzar que ha quedado el hombre para que la temporalidad del mensaje para luego tiempo enviar un neurótico de un cuchillo o un sonido a las 12 veces, a las 12 del día, enviarlo a las 3 de la tarde. También ahí deberá tenerse en cuenta el contexto de bueno, y también como no son palabras, son pinturas, a veces la reflexión de los temas tiene que realizar la emoción. Si yo envío 3 personas o 3 niños de carita enojada, entonces yo puedo que estoy muy enojado. Entonces, la conversación de las anteriores, lo existente con el también debe tenerse en cuenta la relación recíproca en mensajes entre, bueno, tenemos habrá que llamar la atención, por ejemplo, cuando se encuentra la conversación. Cuando la gente no sigue contestando. Entonces, también es una buena tercera, hay un ciclo de mensajes que en algún momento el receptor ya no sigue la comunicación. Entonces, que se encuentra en esa relación a decir. También habrá que tener en cuenta en el contexto las circunstancias del contenido del mensaje. Como para la rutina, que son comunes en relaciones marcadas como la agresividad. Se conoce evidentemente el símbolo
referido a, por ejemplo, posibilidades de relaciones, donde ya, a ver. En donde se haga referencia a la posibilidad de retomar relaciones o las situaciones de separación, lo que va generando emociones en cadena y emoticones en cadena, como obviamente el celo, la rabia, la venganza y finalmente la petición de perdón. Normalmente siguen esa cadena. También habrá que ver en el contexto cuál es la ubicación del emoticón en la red social. ¿Estará el emoticón o la imagen en el estado o en el estado de WhatsApp o en el perfil? O en el perfil será una comunicación unidireccional o bidireccional. También es importante tener en cuenta cuál es la ubicación, o bien el chat si es bidireccional. Bueno, a veces el grupo se encuentra en el estado o en el perfil, evidentemente pues, en cumplir un mensaje, velar un mensaje. Y habrá que tener en cuenta también el número de los emoticones en el contexto. Puede ocurrir, vaya en un caso que puede ocurrir, en donde podría ponerse una mujer, una pistola, un hombre, pero la pistola podría ir en dirección de la mano. Sería distinto que fuera en dirección totalmente en dirección hacia el hombre, podría significar que hay una intención de autodefensa. Ahora, este es el contexto que yo creo que debería tener en cuenta el juego y explicitarlo. Estos criterios debería explicitarlo en la visión recíproca, el contenido, la temporalidad, la relación exterior, etc. Ahora, ¿qué dificultades el tiempo existe en la valoración de los criterios? Vale. ¿Qué dificultades y riesgos existe en la valoración? Primero, evidentemente, la ambigüedad del contenido. Un gesto puede para una persona decir una cosa y para otra significar otra. Por ejemplo, un mensaje con palabras textuales y después con carcajadas, con una carita de carcajadas, puede significar ironía. Ironía. Entonces, habrá que ver con todo el contexto si logra clarificarse cuál es el significado del emoticón. También debe tenerse en cuenta que hay algunos pictogramas o emoticones que son absolutamente ambiguos, intrínsecamente ambiguos. Por ejemplo, las famosas manitos, pueden significar que la persona está avanzando, puede significar por favor, gracias, incluso notamos que también puede significar. Entonces, hay algunos que son absolutamente ambiguos. Y bueno, claro, como ya comentaba, la combinación de emoticones o la combinación con texto también puede dar cuenta de riesgos en la valoración, puesto que pueden cambiar el sentido al emoticón. Ahora, otro riesgo que existe es el elemento externo, que podría ser el desconocimiento del juez, el desconocimiento del juez o del persecutor penal acerca de lo que significa un emoticón. Entonces, bueno, existen algunos diccionarios, ustedes saben, diccionarios de emoticones, diccionarios de emoticones, pero que evidentemente, si existe un diccionario de palabras, ¿cierto?
este diccionario de palabras de expresiones no verbales, de lenguaje no verbal, puede ayudar, pero evidentemente no resuelve el problema, no resuelve el problema. Pero indudablemente un riesgo mayor que tiene el juez, ya no solo con una causa donde se analice los emoticones, en realidad como violencia doméstica en general, indudablemente condicionar su valoración a los estereotipos. Pensar, por ejemplo, que la mujer que es víctima no puede ser agresiva, sino que tiene que tener una actitud de víctima, así como de sumisión, ¿cierto? Entonces, como que eso podría dar cuenta de que podría excluir el delito, podría excluir los elementos típicos del delito de amenaza. Entonces, claro, hay que tener cuidado con los estereotipos de los jueces y los persecutores para decir de estos atributos, ¿no es cierto?, de estas preconcepciones de atributos o de papeles que le otorgaron a las mujeres o a los hombres. Y bueno, ahí había puesto eso, la duda del significado puede interpretarse en perjuicio del acusado. ¿Ah? Hay algunos fallos que han considerado que la duda en el significado no puede interpretarse en perjuicio del acusado. Yo lo puse como signo de interpretación, porque en realidad estoy en seguro de ese tema. Y, bueno, en cuanto al delito de amenaza, específicamente en violencia intrafamiliar, sabemos que el artículo 296 del Código Penal considera el delito de amenaza y exige, para que se configure este delito, que tenga como requisito que recaigan sobre bienes que se indican en el Código Penal, que sean graves, serias y verosímiles. Particularmente, debe tenerse en cuenta el requisito de que la amenaza sea seria, en relación a lo que estamos hablando de los motivos, puesto que ello significa que la amenaza sea proferida sin solo el importante color, sino que dando a entender que la decisión de quien la realiza llevará a cabo la amenaza. Es decir, no con un contenido de droga. Ahora, yendo a la amenaza, ¿cuáles se motivan son normalmente lo que lo dicen en fallos no solo de las palabras, sino que de lo comparado, que pierda cuchillo, cadera, todo lo que hace. Hablar de dificultad, entonces, le damos un poco. Si el protocolo tiene un contenido de la o el fenómeno, o tiene un contenido novedoso, o tendrá un contenido intimidador. Para decir que intentamos crear un sentimiento del mejor en que hay una relación. Y de nuevo, cualquier error de la acción del lenguaje natural, por ejemplo, el fallo penal de la interposición de la propaganda del artículo 734 ahora, para hacerlo un poco más entretenido, esto aquí a cómo precisamente se van utilizando estos criterios que hablamos de contexto. Hay algunos fallos que dan más fuerza, por ejemplo, al hecho de que solamente el emoticón, por la descripción de un emoticón, por la necesidad de un. Aquí tenemos un caso que espero ustedes han entrado muy interesante de la profesora para universidades. Contestaba
una persona que los estados de WhatsApp mostraba emojis de cerdo o de vaca referidos a Facebook. Entonces, ¿qué significado le dio el juez? Esto es lo que queremos ver. ¿Cuál es el significado que le da el juez penal a los emojis? ¿Cómo lo entiende? ¿Ya? Entendió que entonces atentaban contra la dignidad y la estimación de la vida. En otro caso, un torno condenado por amenaza que publicaba en Facebook lo siguiente: empieza bien el canto, prepara, ¿te acuerdas lo que hiciste tú? Pues ahora, y ahora, no va a ir como hiciste tú cuando yo tenía a mi pareja. Y de ahí vienen 6 demonios de carcajada. O sea, lo que estábamos viendo, puede un emoji cambiar el contexto de lo que se hablaba o lo de decir al gobernador. Pero el significado para el tribunal fue que esas expresiones, acompañadas de estos emoticones de risa de carcajadas, no relajaban y el sentido amenazador. Por el contrario, si tienen un cinismo y en que el remitente disfruta con el mal que nos dando o provocando intranquilidad. En otro caso, donde fue condenado una persona por injurias, había remitido mensajes a su expareja, le profería insultos. Bueno, aquí los emojis, 6 emojis. La repetición es importante, porque a lo mejor uno podría decir otra, pero 6 emojis con la mano, con el dedo del corazón, el dedo del corazón alzado. Entonces, se dijo que evidentemente eso. Aquí, en un caso, en el estado, no en el estado. Aquí, ¿dónde se ubica el emoji? Un mensaje en el que se insertaba el emoji de una piedra. Un hombre con una pistola, pero con el cañón dirigido hacia o sea, aquí que la importancia de la respuesta, el orden en que se encuentran los emoticones y acompañado de los frases hechos notables. ¿Qué entendió el tribunal respecto de esta figura verbal y no verbal? Que podría entenderse como una sugerencia de un posible suicidio de quien encuentra en ese estado de ánimo, de quien se encuentra en ese estado de ánimo por una razón de separación. Y decía ahí el tribunal que en realidad entender otra cosa sería solamente conjetura, sobre todo teniendo en cuenta que se encontraba en el estado, para que cualquier persona que estuviera por ahí lo viera sin saber que en realidad podía haber sido encubierto también. Si la persona, la mujer, realmente leía entonces este letrero en el mensaje. Y una persona fue absuelta de injurias por la que su expareja le había denunciado. Puso qué bonito te queda y acompañó 6 emojis que representaban la cara de un ser. Y bueno, las frases que acompañó no fueron suficientes para el tribunal para entender que sí tenía un ánimo de insulto. También podría haberse pensado lo contrario por el número de emojis. Jurisprudencia chilena. Aquí hay un caso bien interesante, no son muchos. Yo revisé todas las bases de datos, me investigué toda la base de datos de la Jurisprudencia Nacional en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones y en los tribunales penales. Todo lo que hay. Donde se utilice la palabra emoticón o emoji y excluyendo los delitos de tráfico, que no es el objetivo de aquí, en este caso, vaya que no fue la propia relación que cumplió. Un hombre fue absuelto por el delito de amenaza en contexto de violencia intrafamiliar. Bueno,
un requerimiento del Ministerio Público. Porque la Rosa de Marzo del 2018 al uno, mientras la víctima se encontraba en el interior de su bolsillo, el padre de su hijo, el requerido pago, desde su mensajería de Facebook, le envió una fotografía en la que aparecía una pistola y 5 balas. Ahí también hay un lenguaje no verbal. Para luego enviar los siguientes mensajes. Estamos mal escrito, por cada lado, pero hay que decir. Ya tengo sicario, dice, refiriéndose a la rescatadora de la vida. Tendrá que morir, porque soy el que sorprende. Soy el enfermo para dejar la cama. Cuando haga, saltaré el libro y haré lo que tenga que hacer. Aunque tenga que estar 20 años preso. No tengo miedo a la cárcel. No tengo miedo a la cárcel. Hay un declaración que la declaración de Chile, declaración y dice todo comenzó cuando fue invitado al jardín infantil a buscar a su hijo y en un. Después de eso, a partir de las 3 horas, me empezaron a llegar el Messenger en efecto, mensajes de mano en lo que le conversaban y le pedían fotos de su hijo. Como que tienen cuenta, siguieron los mensajes en donde, por ejemplo, le pedían que volvieran. Estábamos hablando del contexto de la relación, a lo que le responde que no, porque estaba con otra persona. Y con eso, esto es lo que está declarando Chile, y se puso celoso, diciendo que él que lo conocía y que tenía sicarios. Y le mandó fotos de una pistola con una espada, diciéndole además que era esquizofrénico, que no tenía miedo de estar en la cárcel, que lo único que le importaba era salvar a su hijo. Se acompañaron una serie de mensajes de Messenger. Por ejemplo, en uno dice 20 años nomás, en la foto de perfil, 20 años nomás. En otro dice, haré lo que tenga que hacer, no le tengo miedo a la cárcel. En otro dice, tú como mamá no vales nada, encima te burlaste de Dios. Está muy mal escrito. Te lo hará pagar, ¿cierto? Por lo que hiciste. Aquí vienen los demonios. Ya, número 4. Esto es muy importante porque fue absuelto. Ojo, que pareciera que aquí todo dice que hay que condenarlo, ¿no es cierto? La foto, la pistola, entonces aquí empiezan los demonios, que cambian el rumbo y ojo con los estereotipos. ¿Ya? Como que la mujer no podría ser agresiva y pensar en ese estereotipo. Se observa un perrito riéndose. El perrito riéndose. No cambia Pablito, es un sueño. Menos mal, salir de él. Él lo contesta, no me importa, yo rescataré a mi hijo. Y después ella, mano arriba. Mano arriba. No. Después, monito con una mano asintiendo. Y dice, jajaja, córrete. Para su mamita, para que me crea como a mí, para que, ¿cómo es eso? Queréis que sepan como amenazas a la mamá del mismo. Después dice, textual, usted viva su vida nomás tranquilito. Poca, porque me vaya a pagar. Tú no cantas. Cuando haga algo, se aparece a mi hijo, nada más todos ustedes. Eres el mismo hueón de siempre nomás. Tendrá que morir, porque soy esquizofrénico. Con él, sea seguro, te da que es esquizofrénico. Así que él es enfermo, y me va a importar salvar a mi hijo nada más. Después sigue, mira ese trabajo, hueón, en Ontario. Y ya tengo sicarios para él. Pero bueno, es tu vida. Por lo mismo, es mi vida. Después, exacto, pero preocúpate en serio de él. No con puro cariñito. Se cría un hijo. Yo haré lo que tenga que hacer, aunque tenga que estar preso 20 años. No le tengo miedo a la cárcel. Mano arriba. Sigue nomás, le responde ella, con un guiño. ¿Ya?
varias manos arriba. Bueno, ahí está la fotografía con la pintura. O sea, se enviaban estos mensajes y ella le respondía con un guiño, monito, perrito. ¿No? ¿Qué dijo el tribunal? ¿Qué significado le dio a esta conversación verbal y no verbal? Dice el tribunal de Río Negro que al analizar en detalle las imágenes de la conversación sostenida entre las partes, mediante el Messenger, ha sido posible contextualizar la discusión del contexto en una discusión que poco a poco fue subiendo de tono o acalorándose, en donde Joreli juega igualmente un rol preponderante, aquí viene el ojo, al incitar a su expareja para seguir en una dinámica de insultos y agresiones. Es así, por ejemplo, que la víctima envía emoticones con la imagen de un monito, gesticulando un dedo hacia arriba y cerrando el ojo, para luego decir pantallazo para su mamita. ¿Por qué me vaya a pegar? Ja, ja, ja. Córrete, ya chaito. Igualmente le manda un emoticón de un perrito riéndose, lo que permite estimar que la presunta víctima conoce bastante bien al requerido, esto es lo que dice el fallo, y se advierte más bien que se burla de él y a la vez lo provoca. ¿Ya? La mujer provoca entonces al hombre que se burla de él. Igualmente se observa como a poco el requerido, con la respuesta de ella, se va poniendo más agresivo. El hombre se va poniendo más agresivo. No estimando que en esta conversación se manifieste en la víctima algún temor o miedo de que le suceda algo. Aquí ya está entrando como a la calificación jurídica, recordando los elementos de la amenaza, que debería ser serio, ¿cierto? Por el contrario, más bien se observa en el contexto una mera conversación muy informal, llena de falta de ortografía, escrita a la rápida, que se fue tornando agresiva por los dichos e imágenes recíprocas que ambos se van profiriendo y que se contextualizan, como se dijo. Aquí también hay una afirmación, dice, y que se contextualizan, como se dijo, en una conversación acalorada de jóvenes que se aprecian muy inmaduros, ¿ya? Dice el tribunal. O sea, afirma que son inmaduros los jóvenes, tenían 25 años. De lo contrario, no se entiende que las amenazas hayan respuestas con emoticones de dedos hacia arriba, guiños o risas. Si la víctima se sintió realmente amenazada, ¿cómo se entiende que envíe imágenes muy amigables y conciliadoras? ¿No? De alguna manera, desconociendo un poco este círculo de violencia que va generando distintos estados en hombre y mujer cuando están en esta relación de agresión del hombre hacia la mujer. No se trata de mensajes puros y simples amenazantes, dice el juez, no me acuerdo, y malintencionado, sino de una conversación distendida y prolongada en la que la pareja, y en especial el imputado, se desplaza en vaivenes conductuales burlescos, agresivos y manifestándose. Decir, por ejemplo, que padece esquizofrenia sin siquiera saber escribirlo, y en el entendido que la pareja tiene un hijo en común con él, ahí está contextualizando de nuevo, y mantuvieron una relación por más de 7 años, es a todas luces un arrebato que en ningún caso puede llegar a entenderse como amenazante. Voy a saltar un poco, dice, la víctima en toda su exposición refirió que en otras oportunidades, o sea, esto había sucedido antes, como es muy común, muy frecuente, habían tenido peleas con su pareja, las que finalizaron cuando terminó la relación, no indicando, o sea, la denunciante, no indicando las razones que la llevaron a distinguir este caso como más grave que aquellos otros. O bien, como de alguna manera le cuestiona que haya denunciado ahora y no haya denunciado antes. O bien, ¿por qué ahora tenía por su libertad, integridad física o la de su familia? Y no antes, cuando señaló haber visto a su pareja con armas en otras ocasiones, pero que nunca en esas ocasiones lo denunció. Vale decir, descartó el elemento típico de la seriedad del TOR 96 y lo absolvió.
El último caso, aquí del Tribunal Oral Penal de Villarrica, es un delito, o sea, se investigaba un delito de lesiones menos graves, ¿no? Pero aquí se le da un significado a un emoticón, pero que envía a la víctima, ¿ya? Porque va caminando el papá con su hija, ¿ya? Tenía celos de la pareja, y de la pareja actual, de su ex pareja, y entonces le dice que a la hija de la pareja hombre, se consiga el teléfono de la pareja hombre, seguramente para amenazarlo, qué sé yo. Y la hija le envía, le dice, ¿me puedes dar el teléfono de tu papá? Pero le envía el emoticón de silencio. Le envía el emoticón de silencio. Entonces, esto fue interpretado por el tribunal en el sentido que el testimonio de la menor impresionó como creíble, cargado de emociones y afectación genuina. No lo dice expresamente, pero en los hechos aparecía este emoticón del silencio, pudiendo al final afirmar que efectivamente su padre la cuidaba y que genuinamente la afectación la sintió como agresión física y psicológica, ¿ya? ¿Cuáles son las conclusiones de todo lo que he hablado? Bueno, que hay criterios que se puedan utilizar para valorar este lenguaje no verbal, no solo los emoticones, las fotos, que se, de hecho, viendo estudios en las relaciones de pareja, el 60% de la comunicación es no verbal, ¿ya? Es no verbal. Entonces, ya sabemos el silencio. Entonces, todos estos criterios nos pueden servir al persecutor penal y al juez, ¿no es cierto?, para valorar el emoticón, este pictograma que se está utilizando cada vez más porque se ha convertido en el sustituto de la palabra en la conversación, y siempre enfrentándose a estos riesgos que he señalado de la ambigüedad como el primer gran riesgo, y el segundo, condicionar su valoración a un estereotipo. Eso es lo que yo quería transmitir. Bueno, agradecemos, por cierto, a los dos expositores por las magníficas exposiciones que nos han obsequiado en esta oportunidad. Y corresponde pasar a continuación a las preguntas, a las interrogantes o a los aportes que ustedes presentes pudieran querer hacer, o en esto le pedimos ayuda a la profesora Valesca desde el chat Zoom o páginas de redes sociales. Vamos entonces a lo presencial. Preguntas presenciales. Buenas noches, y quería agradecer por la invitación y la oportunidad de estar con tu exposición. Quisiera hacer una pregunta a cada uno de los expositores, comenzando por la expositora. ¿Ha sido posible plantear desde su experiencia los estudios en los que usted ha participado y si tiene una especie de patrón de conducta de ciertos agresores a nivel de violencia doméstica que dieran cuenta de una gradualidad ascendente desde el inicio, más subestimado como lo ven el maltrato habitual, para ir ascendiendo en una carrera de diferencial la amenaza en el texto de los previsible, el corte, el conflicto previsible, los tipos de la agresión, y la pregunta al señor profesor. Se adicionan en los casos que tengo oportunidad de participar dificultades probatorias, ya que estaríamos consiguiendo casos a partir de evidencia digital no necesariamente demostrable y que se sustentan en una cadena de suposiciones
en las cuales el AFE utiliza el foro fundado, el amenazador, que es su propiedad, es su texto, lo que escribió él, la prueba es, digamos, auténtica, íntegra, y que como esa prueba es libre para demostrarse que nos iba a tratarnos de evitarlo de varios casos, sino que a partir de los casos que hizo referencia del pasado, se generó discusión sobre la base material de la prueba. Y otra una segunda pregunta, apenas se añadida es, ¿sería conveniente establecer a nivel de resistencia por parte de la víctima, por lo menos la presencia de dos mensajes alternativos, tales como estás amenazando, un poco para esta definición delictiva, o en segundo lugar, decir, sabes que esto yo no te voy a tolerar hasta que llegue la Constitución con una forma expresa de término de esta dialéctica del mensaje, un poco eso perdiendo que hubo mayor resistencia, sobre todo en el último, donde la víctima vivía en ese carácter de mascotas, perritos, etcétera, y no dan cuenta de una intencionalidad también explícita, que vaya a ser igual que igual, de poner fin a la comunicación. Habría incluso la atención y la redundancia, porque me pregunta que lo tuviera dentro de la Constitución. Gracias por la pregunta. Interesante poner un punto de discusión. La verdad es que la expresión intuitiva que tiene un propósito de tratamiento que se le da a los casos definitivos de la revista, los últimos, más o menos después se van aplicando esos casos en cada cantidad, es que parece que sí siempre están con la realidad existe, pero es cierta la tendencia a que constituye el acto de agotamiento final, ¿cierto?, de la relación de violencia que se presenta en la actuación. Pero sí me parece que sería un punto interesante de abordar más bien de la criminología, como para poner ese trabajo de campo como evidencia necesaria, como piso de realizar trabajar. Sobre todo por el hecho de que es posible también que cosas que es dificultoso de gran parámetros. Es perfectamente posible que estemos en un homicidio, ¿cierto?, con ninguna denuncia oficial previa, pero aquí no comprende tampoco posible de argumento para descartar que sea debido dentro del tipo de la violencia de todas maneras. Por eso me parece que es un punto que podría ser exitosamente solucionado por antes de llegar a los más que tenemos cerca del sector, porque me parece que es una cuestión que no debería ser votarse regresamente con denuncia o con el sino que requiere un estudio más colectivo de las circunstancias, además por testigos que llaman a ser contextuales del delito. En relación a la idea de o sea, cómo se, bueno, los casos que yo lo voy a decir, bueno, se incorporaba todo este mensaje como prueba documental, y no vi, claro, como este era el fallo, no supe decir hubo incidentes en su oportunidad de prueba ilícita, no de prueba ilícita. En principio, no sé si pero no debería problemas de prueba ilícita en la medida en que la comunicación se da entre dos personas y, por lo tanto, el receptor evidentemente puede aportar esa prueba y no va a afectar ningún derecho constitucional, ningún derecho constitucional como la posibilidad o la realidad. Entonces, ahora, tercera comunicación, donde es la sí, incluso los fallos, que sí se hizo esa relación que es la de que
reconocía la autoría, que se reconocía la autoría y que yo, incluso algunos imaginándose que fue la propia víctima la que había escrito algo, y se había enviado como mensaje. Claro, nadie se respondió, se recuerdo, con el tema de todas la misma audiencia, el procedimiento. Entonces, claro, pero como vi exactamente el tema de la institución, es la incidente. Una pregunta que está en relación con ciertas formas de manifestación por parte de la víctima para diferenciar de qué forma es el delito al prestar una resistencia explícita, provocando la respuesta de me estás amenazando. Y la segunda opción era definitivamente decirle, ¿sabes qué? Por terminada la conversación, con la víctima externa, no me escribas, claro. Bueno, podría ser, ¿no es cierto? Pero yo creo que el hecho de que no sea agregado a la organización y por conferencia natural, eso yo creo que para el pueblo un mayor insumo y para los investigadores también es un mayor insumo que una víctima que puede tener engañan en la relación. Entonces, yo creo que, bueno, podría ser, pero no creo que sea relevante para establecer si se configura o no gracias. Desde una perspectiva política criminal preventiva, por parte de todos los incumbentes en el abordaje del fenómeno, sería también buscar, no para volver a la víctima experta, sino también para poder ponerla en tal cual. Muchas gracias. Es súper interesante eso, porque implica volver a como imponer el discurso del no tiene que ser expresamente, ¿cierto? Y a propósito del tema de la violación y el hecho de que pareciera ser que se exige que la víctima en la conversación por WhatsApp tenga la suficiente fuerza como para transmitir a través de esos mensajes su resistencia. Entonces, es complejo ver que se explica aquello. Y el hecho de que también es cierto que se puede poner el principio de la disposición, estaba haciendo un tema complicado. Claro. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Alguna aporte, alguna consulta, alguna opinión? La señorita. Sí, ahí está. Bueno, quería hacer una pregunta, no sé si tengo una pregunta, pero quería como que quizás me comentara un poco, bueno, sé que son tres, pero igual es un tema que nosotros mayoritariamente no queremos hacer. Entonces es importante llevar hacia la persona que nos comente cómo es la experiencia de trabajar en estos temas, si sabe. ¿Qué podría contarnos cómo lo vives siendo mujer trabajando en esta área? La verdad, me interesa como mujer. Gracias. Y es que trabajar en estos temas, en el tiempo que corre, cada vez más delicado, pero no solo por el hecho de yo, en lo personal, puedo ser mujer, y por tanto, desde esa perspectiva, haber involucrado lecturas literatura feministas de género que han marcado no solamente, digamos, mi interés por este tipo de materias, sino que también ha permitido, en caso, obtener recursos para entender historias existenciales, una cuestión casi metodológica.
Y es fuerte porque por una parte, no sé si ustedes saben que la literatura de las académicas, mujeres, abogados, dedicados a la investigación, existe algo así denominado como síndrome del impostor. Entonces, que uno debe constantemente ser identificada por sus áreas como producto. Entonces, de esa perspectiva, si ustedes se dedican a estas características, así como una profesora, que puede contar personas profesionales. La dificultad en la competición tenemos que tiene, ¿cierto? Que son lectores politistas de este mismo. Sobre todo para quienes nos dedicamos a un ámbito relacionado con las ciencias reales. Entonces, de una parte, cuesta poder situar el objetivo de estudio y que otras mujeres tal vez lo perciban como una tradición del propio género, ¿vale? Sobre todo cuando uno trabaja en una perspectiva garantista, que implica además poner dentro esta visión de sometimiento fuerte, interesante, existe enfrentado y vinculado. En realidad, que podemos tener toda una de los ciudadanos. Entonces, yo diría que lo complejo es abordar, No voy a decir organizar, porque es imposible, pero sí implicar, ¿no es cierto?, cambiar las estructuras legales que gobiernan por los normativos también, pero de una manera que puedan ser compatibles con el adecuado respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos que tanto pueden llegar a subir al final del Estado. Eso me podría decir. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Y- Primero que nada, agradecerle por utilizar y mi pregunta va enfocada en la perspectiva internacional. Usted mencionaba muchos países que consideran institución, consideran respecto al enfoque de género, puede ser en los países. Preguntarles de nuestro derecho, ¿qué se ha destacado en el derecho internacional? ¿Qué se ha considerado que se ha implementado, que se ha enfocado? Digamos, para poder tener resultados en este momento. Yo creo que el tema de la perspectiva de género en el derecho internacional es una cuestión que trae a la violencia de género de todas sus formas. Efectivamente es una parte de como abordamos la violencia en diferentes formas de las mujeres en las naciones colectivas, en las naciones colectivas de pareja particularmente. Pero, bueno, esa perspectiva, por ejemplo, literalmente, el comité ha entendido que este fue a propósito de los objetivos de la Convención de Derechos para el deber de investigarlo. Investigar las consecuencias de poder perspectivas de los derechos de niños y llegarlas hasta sus últimas consecuencias dentro de la parte del texto que nos deriva a ver con ustedes. Se habla de buscar verdad, de las sanciones de la malversación. Y esta primera frase de que algunos liderazgos de puestos para el artículo 7 de la Convención de Derechos Humanos ha dado cuenta que la visión experta dice que trabajo el hecho de que implica que favorezca el hogar necesario en materia de violencia sexual. Debe ser identidad, debe ser particular. Y de hecho, esa construcción la asume nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 19 del Registro 63 de Reino como derechos humanos. Entonces, en esta actividad, es solamente el ejemplo para que usted vea que lo que se discute de derecho para hablar sí tiene, ¿cierto? Le digo que es perfecto, porque yo no soy de la posición del reglamento militar que aboga por siempre el respeto de la autonomía de la mujer. Y me parece que condicionar, esforzarla, llevar andando un proceso, no se viene con el fin principal que es la reintegración, la reparación integral.
Pero es una botón que demuestra, ¿verdad?, de que la perspectiva de género en el ámbito del ámbito internacional ha ido permeando con cada una cosa en el ámbito interno y como esto no solamente utiliza relación con la mujer víctima, sino también con el primer mujer víctima y mujer condenada. Y por eso se está destacado el trabajo que particularmente empiezan a integrar un grupo de mujeres que no trabajan esto, ¿cierto? Con lo que tendré a Instagram, con otro tipo de personalidad, que no la Comisión de Derechos Humanos, que fue logrado, que fue penalizado, por un grupo pequeño, condenado por la perspectiva, puedan ver escritos sustituidas, ciertos sucesos para poder ser sustituidas en sus domicilios, a pesar de que no tenemos una norma expresa en el problema, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien, entonces agradecemos la presencia de todos y cada uno de quienes nos han acompañado, como asimismo también agradecemos la presencia de quienes nos están siguiendo telemáticamente. Y vamos concluyendo en tal consecuencia esta jornada del día de hoy, invitándoles para la segunda jornada de delitos de violencia doméstica y de género en Iberoamérica. La segunda jornada se realizará en octubre de este año y tendremos el tema será la valoración de la prueba en los delitos de género, donde expondrá el profesor doctor Carlos Parma, personaje por lo demás bastante conocido de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y los comentarios serán de cargo de la destacada profesora Valeria Fuente Alba Sepúlveda, secretaria académica de la Universidad Andrés Bello de Chile y directora del Círculo Telemático de Derecho Penal. Finalmente, solo para hacer presente que el Internacional Círculo Telemático de Derecho Penal publica regularmente libros sobre ámbitos de derecho penal y en este minuto está ya por darse a la luz de la prensa el libro de estudios del Círculo Telemático de Derecho Penal con los contenidos correspondientes al periodo 2020-2021. Esto de la editorial Ediciones Jurídicas de Santiago y Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal, coordinado, vaya nuestros agradecimientos y reconocimientos por demás, por la directora del Círculo, profesora doña Valeria Fuente Alba. Muchas gracias. A todos los participantes de esta